Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En alguna ocasión me platicaron de una familia que llevó a su hija, una niña de 8 años, a conocer la ciudad de Nueva York. Como parte de la visita a los sitios más importantes, llevaron a aquella niña a conocer la Organización de las Naciones Unidas, el edificio de la Organización de las Naciones Unidas. Y la reacción de aquella niña fue decir, algún día yo voy a trabajar aquí. Y para conversar sobre este proceso y este acercamiento a la Organización de las Naciones Unidas, me parece que lo ideal es conversar con esa niña de 8 años que hoy actualmente trabaja en la Organización de las Naciones Unidas. Esta niña es Lorena Sander González. Lorena es egresada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey para posteriormente hacer una maestría en Derecho en la prestigiosísima Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Además de innumerables artículos científicos de contenido jurídico, Lorena ha tenido una riquísima experiencia laboral, tanto en la práctica privada como en justamente la Organización de las Naciones Unidas. Y a partir de su trabajo en esta importante organización, ha estado asignada a otras organizaciones, tal como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de los Alimentos, la FAO, y ha trabajado en distintos países del mundo. Lorena, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la visión de esa niña a la que sus sueños se le vieron cumplidos? Gracias, Carlos. Pues sigo siendo esa niña, digo, 35 años después, pero en esa visita mis papás me compraron en la tienda este libro que se llama El discurso de Pepito en las Naciones Unidas. No es el libro más interesante, pero es un libro ilustrado. Y bueno, en una vuelta a Monterrey, mi mamá me recordó que sería bueno que me llevara mis libros finalmente. Entonces me traje este y viéndolo en casa, me di cuenta que sale el edificio donde yo trabajo, que es este, One UN Plaza. Entonces, pues, es un privilegio y un honor tener esa vista tanto en mi oficina, porque todavía le tomo fotos, como, como desde mi casa, me lo tapo un poco el edificio. Pero el recinto de las Naciones Unidas es un edificio que inspira. Me inspiró a mí cuando tenía 8 años, inspira a mucha gente, es un rascacielos, no es un palacio. Es la idea de un nuevo orden internacional, es la promesa de que podemos hacer más el uno para el otro. Y pues también es un lugar muy divertido e interesante para trabajar. Siempre hay eventos, la semana que entra es la Asamblea General. Pero lo que me hace importante contarte esa historia no me llevaron a la ONU, pedí ir. Y pedí ir porque el primer libro que leí, cuando empecé a leer, fue 10 años con Mafalda, que fue el primer libro que mi papá le regaló a mi mamá cuando eran novios. Entonces, para mí,
quedé muy impactada con Mafalda, entonces dije, bueno, quiero ser como Mafalda. Entonces, digamos que no, sería difícil que sin Mafalda una niña de 8 años dijera, ay, quiero ir a un edificio de una organización gubernamental que está en Nueva York. Sobre todo porque era Navidad, o sea, como familia teníamos tal vez otras prioridades, pero agradezco mucho a mis papás, como siempre, apoyar mis intereses y mis gustos raros, como decían en la libre. Entonces, pues trato de vivir una vida digna de una discípula de Mafalda, nada más que a mí sí me gusta la sopa, pero es un privilegio, digo, es algo que no vino fácil, yo trabajo mucho esfuerzo, pero como una ex maestra de preparatoria que coordinaba modelos de Naciones Unidas, como una alumna que iba a modelos de Naciones Unidas, es, eh, es un honor haber podido lograr una vocación que no tenía garantizada siendo una niña de 8 años viviendo en Monterrey. Y pues han sido caminos sinuosos, pero ha sido un privilegio alcanzarlos y me da muchísimo gusto que la ONU vuelva a recibir gente en la Asamblea General, que vuelva a haber tours, porque estoy seguro que como yo, hay muchas niñas de 8 años que quieren ver el tamaño de lo que se imaginan. Me parece muy importante. Me parece muy interesante que la formación de tu espíritu crítico haya comenzado con Mafalda, y me parece que en más de una manera ese espíritu incisivo hacia el mundo y hacia la realidad se termina de consolidar con tu paso en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y posteriormente en Harvard. Claro, yo escogí la Libre de Derecho porque mi otra opción era la Autónoma de Nuevo León, y lo que me gustaba mucho del programa de la Libre es que tenía 6 clases de historia y que tenía materias de derecho comparado obligatorias. Venía del TEC, entonces irme a una escuela, fui el último examen del Liendo, entonces no me tocó ese campus que tienen ahorita, pero dije, quiero estar en una escuela donde a la gente le importa lo que hace, o sea, quiero realmente esa vocación, porque creo que algo que tiene Mafalda es que Mafalda siempre está perturbada por algo, o sea, siempre está preocupada por el caso del mundo, ¿no? El mundo está enfermo, tiene el mundo en cama, escucha siempre las noticias, entonces yo de Mafalda aprendí que el mundo era muy grande y que había que estar buscando siempre de dónde salía, o sea, yo también, una cosa que yo no entendía cuando empecé a leer Mafalda es que Mafalda la habían publicado 10 años atrás, 20 años atrás, que la guerra de Vietnam ya no estaba ocurriendo, que la Guerra Fría no se estaba acabando todavía, me tocó vivir la Guerra Fría, pero porque para mí, pues Estados Unidos era el McAllen, y ver todas estas cosas de la URSS y Estados Unidos, y dice, bueno, ¿qué es la URSS? Entonces me provocó muchísima curiosidad decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Y fui hilvanando cosas que, claro, me llevan a la libre, pero quería llevar una carrera de derecho donde pudiera estudiar política y Estado, donde pudiera estudiar derecho francés, porque era una escuela que de entrada me decía, el mundo importa, y arregla todas las piezas que se te pongan enfrente, ¿no? Entonces, por eso fui a la libre, eso y Gerardo Puertas y mi papá estaban juntos en el IFE, entonces siempre había escuchado mucho acerca de Gerardo Puertas, y pues tuve el honor de tenerlo como sinodal de tesis, y ahora mi gran amigo. Claro, es una estupenda persona que además sabe inculcar en los estudiantes el interés que va más allá de lo meramente jurídico. Muy sólido como jurista, pero con sus miras más allá. Pero yo la gran pregunta que te haría, siguiendo un poco la tónica de Mafalda, y tú ya entiendes al mundo. No lo entiendo, pero lo quiero seguir explorando. El mundo se pone de cabeza muchas veces, y creo que para querer al mundo hay que aceptar que no es perfecto,
pero que podemos hacer muchas cosas para hacer un lugar mejor. No nomás para nosotros los que tuvimos el privilegio de ir a la universidad, sino para toda la gente que lo puede necesitar. Digo, Mafalda, a mí lo que me encanta es que es un personaje que no es cínico, aunque es muy inquisitiva, tiene muchas preguntas, pero es un personaje con mucha esperanza. Y creo que es algo muy importante. Digo, me tardé muchos años en entender el chiste de por qué Libertad era chiquita, porque no entendía el contexto de las juntas y demás. O sea, Mafalda creo que es un libro como El Principito. A la edad a la que te le aproximas, le vas a ver cosas diferentes. Entonces, Va madurando contigo en más de una manera. Tu lectura va madurando sobre el mismo libro. Sí, es un libro al que siempre vuelvo. O sea, cuando me he mudado de países y de continentes, me dicen, bueno, ya deja los libros, cómprate un Kindle. Y yo, no, pero es que Mafalda es mi vademecum, tiene que venir conmigo. O sea, lo primero que pongo en mi despacho va a ser el diccionario jurídico y el diccionario de la RAE. Lo primero que voy a poner en mi casa es toda Mafalda. Y creo que es importante cuando tienes una carrera un poco no ortodoxa tener puntos de toque. Y para mí es Mafalda. Y me da gusto saber que esa niña de 6 años que me acompañó cuando yo tenía 6 años, me sigue acompañando. Y digo, tengo una pequeña Mafalda en mi oficina y siempre veo cuando alguien es latinoamericano o europeo, porque reconocen instantáneamente a Mafalda y van y la tocan así como si fuera un Buda para pedirle la suerte. Y pues a veces trabajamos mucho, pero finalmente somos una burocracia de cosas que no podemos arreglar y decimos, bueno, casi te encomiendas a Mafalda para ver, bueno, ¿qué haría? Porque un personaje, no existe, sólida, muy centrada en sus valores y que quiere un mundo mejor y que lo articula de muchas maneras. Y bueno, qué bueno que me dieron a leer Mafalda y no, lo que sea, algún libro mucho más trágico. Es muy interesante que Mafalda, siendo originalmente argentina y siendo originalmente sesentera, absolutamente sesentera, realmente el personaje de Mafalda trasciende la realidad argentina y trasciende los años 60, convirtiéndose en un personaje universal, planetario y universal en cuanto se refiere a la realidad humana en todos los tiempos. Ahora, Mafalda, su crítica, su sátira en alguna manera es con respecto a la realidad política, pero más allá de la realidad política, yo te quisiera preguntar sobre el rol que juega el derecho en la conformación de ese concierto armónico y pacífico de naciones, no desde la perspectiva de quien lo estudia, sino de la perspectiva de quien lo vive. Excelente pregunta. Hay una tira de Mafalda donde va al diccionario y ve la definición de democracia y luego se pasa cuatro cuadros riéndose. Porque dice democracia, que el pueblo determina cómo quiere ser gobernado. Entonces, bueno, se está riendo y riendo y riendo. Yo no entendía nada de niña, dije, ¿por qué se está riendo del diccionario? Pero creo que es una buena manera de ilustrar que las cosas que aprendes en la escuela y las cosas que ven en la realidad no necesariamente son las mismas. Cuando empecé en Harvard, una de las primeras preguntas que nos hizo David Kennedy es que si sabíamos quién era Hans Kelsen. Y era una clase de, no sé, como 200 personas. Era la clase de Derecho Internacional Público. Todos los extranjeros sabíamos quién era Hans Kelsen. Ninguno de los americanos sabía quién era Hans Kelsen. Decía yo, pero ¿cómo es posible? Yo estaba desencajada. ¿Cómo es posible que no sepan quién es Hans Kelsen? Bueno, porque la mayoría todavía no había estudiado. Fue maestro ahí mismo en Harvard y también fue maestro en la costa oeste, en Berkeley. Sí. Y pero era, o sea, era una persona que traía este juego de déjame provocar, porque finalmente
era una clase que te ponían una calificación por curva. Entonces, digamos que había a los alumnos que no habían estudiado leyes antes, no les caía muy en gracia que hubiera alumnos, digamos, un poco más avanzados. Pero ahí fue la primera vez que me di cuenta que había muchas maneras de aprender leyes. Y yo estudié en Estados Unidos en lugar de Europa porque quería estudiar en un lugar donde la lógica fuera completamente inversa. Quería estudiar common law para básicamente que me quebraran la cabeza y decir, ok, uno es inductivo, otro es deductivo, vamos a ver cómo está y cómo se vive, cómo experimentas la normatividad en la vida cotidiana, que es la ultra importancia de los jueces en el sistema del common law, tan diferente que es en el sistema romano-germánico. Pero creo que algo que fue muy importante y muy decisivo, por la cual yo quería estudiar en common law, era porque en la ONU no hay derecho aplicable. Todos los contratos son quimeras. ¿Por qué? Porque tienes que crear un documento que responda a muchas tradiciones jurídicas. Entonces ya tenía una buena escuela en la libre de tener derecho comparado, pero cuando tienes que hacer comunicación transcultural entre abogados entrenados en disciplinas completamente diferentes, te sirve mucho tener un pie en los dos lados, porque entiendes de dónde están saliendo. Entonces, el ser y el deber ser, y bueno, hay obligaciones por tratados, hay cosas que los países van a hacer o no hacer, pero también hay, por supuesto, el problema del non-enforceability, o sea, que no puedes, que no hay una última instancia. Entonces, finalmente, en la ONU, muchas cosas, aunque vayas a la Corte Internacional de Justicia, hay laudos de la Corte Internacional de Justicia que llevan 30 años sin cumplirse, sin pagarse, y que no van a hacer. Entonces, creo que una formación académica que te lleva a entender lo caleidoscópico que puede ser la aplicación del derecho, te lleva a entender muy bien cómo ser un abogado efectivo en este mundo, porque a veces cuando hablo con abogados de empresas, porque tenemos proveedores en todo el mundo, me mandan un contrato y les digo, bueno, no, necesitan ser nuestros términos. Se vuelven locos porque no hay jurisdicción, no hay ley aplicable y no hay, y tenemos una cláusula arbitral obligatoria que viene de la CNUTM y de un citral. Entonces, muchas veces, como es un contrato chico, nos mandan un abogado bebé y el abogado bebé se pone muy, 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 muy estresado porque no entiende por qué faltan todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que mucho de esa tensión que he tenido que aprender a manejar para ser un abogado efectivo, es decir, es que hay muchas maneras de existir en un mundo normativo. Este es como un mundo muy, 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 muy niche, si quieres, pero es la manera en la que tenemos que interactuar. La ONU no tiene, por su estatus como una organización supranacional, no puede acceder a ningún tipo de contratos de adhesión. Entonces, cuando digo, no puedo abrir un contrato de adhesión, sí, pero trata de sacar una tarjeta de crédito sin un contrato de adhesión. Necesitamos hacer un intercambio de cartas, necesitamos explicarle al banco qué es lo que está pasando. Mis colegas se frustran porque dicen, ¿por qué no puedo comprar una licencia dándole clic al website? Y yo, porque el website dice que estás aceptando la jurisdicción de Santa Clara, California, cosa que no podemos hacer, ¿no? Entonces, a veces hay directores jurídicos a los que les caemos en gracia y dicen, ok, bueno, vamos a negociar. Hay veces donde la empresa no quiere negociar y tenemos que ir con la misión, normalmente, hablar con el gobierno y decir, bueno, vamos a ver cómo llegamos a un buen acuerdo. Pero creo que esa tensión entre lo que uno espera y lo que uno hace es lo que te da muchísima agilidad mental para ser un buen abogado y para ver cómo sacas las cosas de ahí. También hay cosas que no se van a arreglar jurídicamente. Hemos tenido situaciones donde los abogados de todos los lados estamos de malas, pero se presenta ante al jefe de la agencia o al jefe del gobierno y dicen, bueno, hasta aquí llegamos. El contrato no puede decir más que esto, o los términos, o el cambio de cartas, o lo que sea que estás haciendo. Pero pues llega un momento donde entra la discrecionalidad del jefe de agencia y ahí pues puede tomar decisiones. No han sido los mejores momentos de mi carrera, pero tienes que entender que hay un momento donde la letra de la ley no da para más.
tienes que entrar con precedentes, decisiones históricas, cosas que se han hecho antes. Puedes ir en línea. La Asamblea General tiene absolutamente todas las cosas que ha dicho cualquier país sobre cualquier cosa. Todos los días tenemos un ejército de bibliotecarios que es lo único que hacen. Entonces tenemos muy buenos diarios de debates y demás. Y pues documentas la situación y la mueves adelante. Pero no me entrenaron ni en la Libre ni en Harvard para decir, va a llegar un punto donde vas a decir, bueno, hasta aquí. Pero para eso estamos. Y eso es lo que tenemos que ver. Yo veo en lo que tú me estás diciendo, y por favor me corriges si esto no es correcto, que lo que tú dices es que en el entorno en el que tú trabajas, una de las herramientas que más te ha servido para tu formación es el derecho comparado que te ha permitido desarrollar no un nuevo paradigma, sino la capacidad para desenvolverte en un entorno multiparadigmático donde cada país puede, o cada región del mundo puede tener una visión totalmente distinta de aquello que se considera el derecho, cómo se contrata, etcétera. Y que para hacer las cosas más interesantes, en la Organización de las Naciones Unidas no responden a ninguno de esos paradigmas porque ustedes tienen su propia visión de aquello que es jurídico, ya que ustedes están sustraídos de las realidades nacionales. Eso es la primera parte de lo que yo te entiendo que me estás queriendo decir, y tú me dices si voy bien o me regreso. Y la segunda cosa que yo entiendo es que ni en la Libre ni en Harvard te prepararon para lo que habrías de enfrentar en la Organización de las Naciones Unidas, pero que sin el método y las bases recibidas en la Libre y en Harvard no te hubiera sido posible incursionar con tanto éxito en este aparentemente o quizá realmente caótico mundo de encuentros jurídicos. Efectivamente, las dos escuelas me dieron excelentes bases y excelentes contactos, porque también he tenido jefes que no son abogados y llegan y me dicen, bueno, se hundió un barco, tengo un contrato de almirantaje, las reuniones en 2 horas. Ok, y precisamente por las escuelas a las que fui, tengo amigos, contactos profesionales, donde les hablo y les digo, oye, este es un contrato estándar de almirantaje de las cortes de Inglaterra y Gales, y normalmente me dicen, bueno, o sea, obviamente no puedes estarles pasando los contratos, pero por lo menos me dicen, busca una cláusula que diga más o menos esto, busca una cláusula que diga más o menos esto, y busca esto. Entonces, lo que las dos escuelas me dieron fue tener esa capacidad de echar balde de muchas cosas, de decir, ok, bueno, ¿a quién le hablo? Me acuerdo una vez que tenía un tema creo que también fue un barco, le hablé a Roble, y bueno, y siempre empieza con, mira, no te puedo contar mucho, pero... Entonces, eso definitivamente es uno, y bueno, no me prepararon porque no es una situación común para un abogado, o sea, un abogado siempre gana, un lado va a ganar. Y en la ONU no es que nadie gana, sino que en la ONU precisamente porque no tenemos tenemos esa realidad sobre la cual flotamos nosotros, pero no nuestros proveedores. O sea, yo no puedo decirle a la aduana de Estados Unidos que no le voy a dar los permisos de exportación para Corea del Norte porque yo soy la ONU y estoy exportando a Corea del Norte, porque es un barco americano, una empresa americana en un puerto americano. Entonces, si yo no colaboro con esa situación, el proveedor me va a decir, bueno, no se manda nada. Y en Corea del Norte tenemos programas muy, muy importantes que están combatiendo hambruna y demás, necesitamos equipo, necesitamos muchas cosas. Entonces ahí básicamente hacemos un poco un vaivén y decir, bueno, aunque no estamos obligados a presentar esto, escogemos hacerlo. Entonces también empiezas a moverte en muchas ficciones. De decir, bueno, no me obliga a mí, pero me obliga a mi proveedor. Yo el año pasado, estuve en el equipo que escribió la política de antilavado de dinero del PNUD.
Y pues lo más fácil sería que nuestro banco, que es JP Morgan aquí en Nueva York, dijera, bueno, apliquen OFAC, que son las sanciones americanas, porque además teníamos claramente oficinas en Ucrania, tenemos oficinas por todos lados, y lo más fácil es decir, bueno, aceptamos las sanciones de la tesorería americana. El problema es que las sanciones de la tesorería no solamente son un remedio jurídico, también son un remedio político, y es una sanción, y la ONU no puede ser percibida como una organización que está apoyando la agenda de relaciones exteriores de Estados Unidos. O de ningún país para de esto. ningún país. Pero entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Si no vamos a usar OFAC y no vamos a usar OLAF, que son las del Consejo, digo, las de la Unión Europea, ¿qué vamos a hacer? Entonces hicimos toda una serie de mejores prácticas. Fuimos con bancos de inversión y dijimos, bueno, ¿cómo le hacen ustedes para saber antes de que sepan? Porque mi problema era que cuando mandaba un pago lo detenía el banco, porque el banco entraba en OFAC. Entonces, ¿cómo hacemos para no entrar en ese ciclo? Para saber antes de que estemos en un tema problemado. Porque, por ejemplo, en Corea del Norte puedes tener exenciones, hay temas humanitarios, o sea, hay cosas de medicinas y demás. Y normalmente tenemos muy buenos contactos con los bancos correspondientes aquí en Nueva York y les hablamos y les decimos, bueno, este pago es para esto, pero de repente hay compras de empresas y un hotel que usábamos mucho en un país en África lo compró una holding que está en la lista de terroristas de como 12 países. Entonces... Menudo problema. Y el evento ya había pasado, había que pagar una factura. Entonces dije, bueno, primero, uno, ya no usen esto. Dos, pues, ¿qué hacemos? Porque nuestros pagos son electrónicos. También la ONU no puede estar en una situación de incertidumbre jurídica ante sus proveedores. Tenemos que pagar los contratos porque son debidamente pactados, deben ser puntualmente cumplidos. Entonces, bueno, hicimos toda una triangulación de temas para poder pagar la factura, pero ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que teníamos que tener mucha más inteligencia alrededor de nuestros proveedores, porque no queríamos que nos rebotara un pago el banco. O sea, lo mejor hubiera sido no adjudicar ese contrato. Entonces, lo bueno de trabajar en la ONU es que tienes muy buena voluntad de parte de gente que hace esto, ¿no? Entonces, si hablas a JP Morgan o hablas al Departamento de Comercio, alguien se va a sentar contigo y te va a decir, mira, este es el sistema que tenemos, esto es lo que hacemos. Pero también algo que pasa mucho, y yo he trabajado mucho también en temas de integridad, es que te haces responsable por todo lo que mides. Entonces, entra en una parálisis burocrática de quiero saber esto, y si sé esto, cuáles son las consecuencias, voy a poder seguir haciendo esto o no. Y es parte de tu trabajo como abogado proyectar cuáles van a ser las circunstancias, porque de repente las cosas se ponen muy de moda. Y digo, bueno, ok, si vas a hacer data mining de esto, ok, perfecto. Si haces data mining, vas a tener todas estas cosas que estás viendo, que a lo mejor son sitios de internet que no deberían estar accediendo. Durante COVID, el PNUD facilitó muchísimo las licencias de Zoom para muchos países. Se las sacamos a todos porque ya teníamos un acuerdo corporativo con Zoom que nos tardamos 11 meses en negociar. Entre otras cosas, por cosas como, ¿qué pasa si alguien le manda un correo a Vladimir Putin? Yo no tengo el correo de Vladimir Putin, pero al parecer la gente de Zoom pensaba que lo teníamos. Y precisamente porque teníamos ese contratito de $30,000 que nos habíamos peleado por 11,000. No, ese fue el de DocuSign. Teníamos un contrato muy pequeño, pero cuando empezó la pandemia les pudimos hablar y como teníamos un camino tan recorrido con los abogados, les dijimos, oigan, el contratito de 30,000 ahora va a ser un Enterprise Agreement gigantesco, mismos términos. Bueno, todo el mundo estaba dando de brincos porque a veces hay cosas que se ven muy niche y muy chiquitas que luego las puedes potenciar para otra cosa. Y lo importante es que teníamos una buena relación con ellos. Además de que nos hicimos sufrir un montón. O sea, fue una negociación súper difícil. Pero a la hora de la hora dijimos, bueno, ya tenemos esto. Y luego cuando otras agencias de la ONU querían sumarse a nuestro contrato, les dijimos, sí, y aquí están los términos. Entonces o sea, somos un poco un cliente difícil, pero ya que nos tienes de cliente, potencia muchas cosas. Entonces, eso es algo que también creo que la Libre me dio una muy buena escuela, porque yo siempre quería estar leyendo cosas súper esotéricas y derecho internacional público, pero, y se lo he dicho a Roble muchas veces, la clase que más uso es mercantil. ¿Por qué? Porque tengo que entender que yo estoy dentro de la ONU y que cuando salimos de la esfera de agencias de la ONU, alguien tiene que poder traducir
eso a un abogado de empresa. Probablemente no se emociona viendo banderas en la ONU como yo. Entonces hay que saber también traducir eso, no nada más inglés-español o inglés-francés, aunque los idiomas son súper importantes, pero entender por qué esas cosas son importantes para ellos, no ningunearlos, sino entender por qué importa. Es súper importante para generar una propuesta de valor para los dos. O sea, no es nada más decir, ustedes son una empresa, nada más nos quieren sacar dinero. Es decir, bueno, no, o sea, la ONU no puede cumplir sus cometidos sin el sector privado. Y la única manera de hablar con el sector privado, de una manera ya sea como socio o como proveedor, es entender cómo están organizados, entender por qué van a salir muchas cosas. Una vez estaba negociando una alianza estratégica muy importante que hicimos con una empresa muy grande y mi jefe me dice, pero ya teníamos todo listo para firmar y dice, no, pero ese dice vice chair, yo no quiero al vice chair, yo quiero al chair, porque lo iba a firmar nuestro jefe de agencia. Entonces hablo a esta empresa en Asia y les digo, oigan, y me dice, mira, es que somos una empresa privada. El chair tiene 90 años y no sale de la casa, pero por temas reverenciales no se jubila. Entonces, claro, el vice chair lleva toda la empresa. Si para ustedes es sumamente importante, pues podemos sacar al señor de la cama, pero, o sea, la figura más importante es esta persona. En la práctica, realmente. Claro, porque es un tema, es básicamente el tío abuelo, o sea, es un tema muy cultural, no tiene absolutamente nada que ver. Mismo a mí me pasó en México hace muchos años. Yo busqué a la persona que aparecía como director del periódico El Financiero y el que me contestó fue el famoso periodista Sarmiento, porque en realidad lo que pasaba es que el señor que aparecía como director del periódico era en realidad un símbolo que no iban a quitar nunca, pero realmente el que manejaba la operación era Sarmiento. Así es, pero para entender todo eso, tenía que entender, bueno, cómo funcionaba y además que era en una empresa privada y cómo están organizadas las empresas privadas en este país y le pude decir a mi jefe, efectivamente, esta persona es la persona indicada para el nivel, porque también en la ONU hay muchos temas de protocolo. Entonces dije, le podemos explicar a nuestro jefe de agencia que esto y esto y esto ya. Y bueno, el año pasado, no, en junio de este año vinieron y me dicen, ¿qué crees? Se murió el chair. Muy bien. Le dije, ¿quieren volver a firmar los contratos? No, está bien, muy bien. Pero ya me dice, si el vice chair ya es el chair, ya muy bien. Nota mental. Pero es casi como stage managing, ¿no? Es decir, en qué circunstancias estoy y cómo la arreglo, porque a mí entiendo mucho el trabajo del despacho, creo que es un trabajo muy importante, tengo muchos amigos y parientes que les apasiona muchísimo trabajar en despachos, pero a mí me gusta ver las cosas con cierto nivel de abstracción y me gusta ver cómo se están moviendo todas las piezas, porque se me hace un trabajo más interesante, pero también entiendo que es un trabajo más desgastante. Es como que entender con claridad que la división de asignaturas que uno ve en la escuela responde a propósitos pedagógicos, pero en la práctica todas las asignaturas se coordinan en una sola realidad, digamos, horizontal desde el punto de vista operacional. Y desde luego que tú tienes que ver cosas de derecho internacional público desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, pero la realidad operativa es mercantil y las vinculaciones responden al ámbito de las obligaciones. Así es. Entonces, son vasos comunicantes y es algo que, digo, obviamente salí con una excelente escuela de Derecho Mercantil. Gracias, Raúl. Pero es algo que te dan armas. Entonces, cuando te dicen, es que para negociar, yo, mira, sí, puedes ir o sea, en Ginebra tenemos un organismo de opiniones jurídicas y esos son gente súper top, son académicos,
están trabajando en otro nivel. Pero para mí es mucho más eficiente y efectivo entender por qué habría un jefe de empresa que no es el jefe. Eso no me lo va a decir la opinión de jurisconsultos, me lo va a decir cuando le llamo a alguien y me dicen, bueno, es que en este país por temas culturales esto y esto y esto. Entonces, creo que esa facilidad de preguntar inquisitiva, de entender que hay que una fuente del derecho súper importante es las personas con las que estás practicando enfrente. Porque ellos tienen su agenda, hay cosas que ellos quieren hacer, hay temas transculturales muy importantes. Yo he estado en muchas situaciones donde soy la única mujer. He estado en muchas situaciones donde soy la única persona de este color. He estado en muchas circunstancias donde también creen que soy la secretaria. Y pues los contextos son sumamente importantes. Y creo que algo que perdimos mucho con Zoom es precisamente esa comunicación no verbal. Y yo negocié muchísimas cosas en Europa Oriental y yo no fumo, pero mi colega sí. Entonces, después de un rato, cuando veía que la gente se ponía medio borde, le decía, vete a fumar con ellos porque necesitamos y la manera correcta de decirle a la gente que le baje es, se vaya a fumar. Entonces, o sea, digo, si algo aprendimos en la Libra, definitivamente hubiera sido a fumar. Nunca agarré el gusto, pero definitivamente era algo que siempre estaban ahí. Y bueno, y son armas que tienes en tu arsenal. Culturalmente los mexicanos a veces lo hacemos tocando el brazo de la persona o contando un chiste como una manera de despresurizar el ambiente. Digamos que eso es tan efectivo como las fotos que ponen en las cajas de cigarros. Es decir, nosotros les ayudamos a conservar la salud a los negociadores que tenemos en la mesa. Pero creo que otra dificultad en esto que tú me estás conversando es mantener el equilibrio para mantenerte sustraído del derecho y a la vez vincularte con la realidad jurídica de todos los demás actores, porque en realidad la excepción es este sistema de sustracción a los órdenes jurídicos nacionales, lo que se engloba bajo el concepto de las inmunidades, que no son inmunidades diplomáticas, sino son inmunidades de organizaciones internacionales. Ayúdame a explorar sobre este tema. Bueno, la ONU tiene la Carta de Naciones Unidas, que es lo que establece la ONU. El PNUD, que es donde yo trabajo, es un órgano desconcentrado del quinto comité de la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso significa que el jefe de mi agencia le reporta al secretario general. O sea, somos la FAO, por ejemplo, tiene una O, es una agencia especializada. La FAO tiene su propia asamblea, tiene sus propios estados miembros. El PNUD no, nosotros somos un programa. Hay programas, fondos y agencias. Entonces, hay una convención acerca de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y hay otra convención de privilegios e inmunidades de las agencias especializadas. Entonces, para que nosotros trabajemos por ejemplo, en México tenemos oficina, necesitas tener una cosa que se llama el Standard Basic Assistance Agreement. Es un tratado entre mi parte de la ONU y el gobierno que nos recibe. Ese tratado tiene cláusulas muy específicas acerca de qué podemos estar haciendo ahí, qué tipo de intervenciones vamos a tener, qué estatus vamos a tener en el país y cómo vamos a operar. Entonces, cuando nosotros tenemos una oficina en México, por ejemplo, tienes el acuerdo entre el gobierno de México y la ONU y también tenemos la convención. La convención es la que dice, por ejemplo, que la sede de la ONU es inalienable. Entonces, caso muy típico. Hacemos una licitación con pliegos de la ONU. En muchos países, por ejemplo en Costa Rica, hay una cosa que se llama derecho de vista.
El derecho de vista significa que cuando haces una licitación y hay un adjudicatario, todos los demás proponentes pueden ir y ver todas las propuestas. Eso no lo hacemos nosotros. Y en varias ocasiones hemos sido llamados a una instancia administrativa que dice: usted está violentando la ley de adquisiciones de país X. Entonces, normalmente se llama a la Cancillería, dice: no nos pueden llevar a la corte. Y también lo que normalmente le explicamos al proveedor es: bueno, tenemos un pliego, el pliego tiene reglas, tenemos nuestras propias emisiones, tenemos nuestros propios reglamentos, tenemos nuestras propias reglas y reglamentos que son públicos y que cuando licitas puedes ver. Entonces, mucho es, primero, explicarle al jefe de oficina que no puede estar emitiendo pliego, porque a veces se les hace muy fácil nada más dárselos. Sobre todo si, por ejemplo, viene un donante, viene la Unión Europea y se deja ver el expediente. Son los operadores y clientes que te ayudan dándote trabajo. Claro, entonces, como que dice, bueno, ya, y dices, no, entonces muchas veces tienes que decirle: bueno, mire, es que funciona así, esta es la situación, y bla, bla, bla. Entonces, una es salvaguardar la relación que tienes con el gobierno con el que estás trabajando, porque hay veces que sí hay cosas que tienen derecho a saber, hay cosas que no. Y las licitaciones son una caja negra absoluta, es decir, no puede haber intervención de nada del Estado porque nosotros estamos haciendo esa licitación en nombre y a favor del gobierno. Y también porque no quieres que haya intervenciones indebidas, porque cuando hablas de el gobierno, pues el gobierno puede ser desde el presidente hasta el tercer secretario de cualquier concentrado a nivel municipal, ¿no? Entonces, eso es primero manejar muy bien con el país las expectativas y decir: esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer. Por ejemplo, una vez nos robaron unas computadoras, las robaron saliendo de la aduana, no llegaron a la oficina, y la policía quería entrar al recinto y pues no pueden entrar al recinto, o sea, hay toda una serie de cosas. Entonces, esos normalmente lo resolvemos con la convención. Normalmente es una discusión, vamos a explicar, normalmente se les da otra alternativa. Por ejemplo, digo, bueno, no le puedo dar todo el acceso al expediente, pero le podemos dar un resumen donde pueden decir tantas empresas, tantas cosas, etc. Esa es una. Los proveedores son otra historia, porque muchas veces hay mucha falta de cultura jurídica en que lidiar con la ONU no es lidiar con el gobierno y que son leyes diferentes. Y, por ejemplo, no sé cuál sea el caso en todos los países, pero en México la ley de adquisiciones tiene un capítulo específico para adquisiciones hechas bajo financiamiento del Banco Mundial y con el Sistema de Naciones Unidas. Entonces, normalmente lo que decimos es: aquí está, o sea, nosotros estamos siguiendo las leyes mexicanas porque tenemos una carve-out que dice que así es como lo hacemos. Entonces, pues a veces hay cosas buenas y malas. En Costa Rica fue un tema en la elección presidencial, precisamente como se estaban haciendo ciertas licitaciones. Pero ahí es más que nada, y es algo que tratamos de hacer más, tratamos de educar más con cámaras de comercio, por ejemplo, decir: bueno, les podemos enseñar cómo licitar, les podemos enseñar cómo hacer una querella administrativa, porque lo podemos hacer. O sea, nosotros tenemos nuestro propio sistema tenemos nuestros propios recursos. A veces la gente no sabe que existen esos recursos, entonces tenemos que decir: bueno, así es como se preparan. También preparar a la oficina para decir: cuando alguien te presenta un recurso administrativo, le tienes que contestar. Cosa que a veces los confunden, porque dicen: no, como yo soy la ONU, no les tengo que contestar. Yo no, pero las inmunidades es para facilitar el trabajo, no para impedirlo. Entonces hay que decir, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Necesitan tener fe en lo que estamos haciendo. Y si nada más ven que no les contestamos y que no les damos una buena explicación, se quiebra la fe pública y no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, las pocas veces que he visto una solicitud de inmunidad completa, ha habido veces donde nuestra parte de la ONU es víctima de un crimen, normalmente fraudes. Y a veces hay colegas que tienen que testificar ante la corte, y para eso necesitas pedir una extensión de inmunidad que tiene que ser firmada por el secretario general.
Es algo muy, muy, muy serio y se hace. Lo hemos hecho en temas muy grandes de fraude donde éramos la víctima. Era un tema muy, muy grande. Fue el primer caso que se vio con la ley de anticorrupción británica. Pero ahí tienes que pasar muchas cosas. Entonces, o sea, hay cosas que sí, efectivamente, va a haber una determinación de inmunidad, va a haber se va a desechar un caso o alguien va a comparecer bajo ciertas circunstancias, pero muchas veces es que la gente entienda las implicaciones operativas de flotar sobre ese mundo, ¿no? Porque no es nada más, ay, qué padre, no tengo corte a la que ir, tienes que generar un sistema que tenga certeza jurídica por los temas de las obligaciones. Entonces, y en realidad este tema de las inmunidades es un tema de alta especialidad, me parece, con el que la mayoría de los abogados que trabajan como abogados ordinarios en los países no están familiarizados. No. Trabajamos mucho con despachos, bueno, cuando estaba en el banco, hay muchos despachos que te pueden ayudar a hacer cosas muy bonitas de project finance, por ejemplo. Si quieres hacer una alianza público-privada, por ejemplo, ahí trabajamos mucho con despachos. Pero sí hay temas donde pues llegan, pero también es una buena oportunidad de discutir y, por ejemplo, nosotros tenemos una cláusula arbitral obligatoria. No empezamos arbitrajes, aunque definitivamente hay arbitrajes que debimos haber empezado en muchas ocasiones. Pero empezar un arbitraje de UCITRAL, que es un arbitraje con 3 árbitros, el retainer es $500,000, nada más para empezar. Y los hemos hecho más que nada en Francia. Los proveedores francófonos pueden ser un poco complicados. Y normalmente nos estamos defendiendo en el arbitraje, no lo empezamos, porque no queremos ser una organización litigiosa, bueno, o arbitrosa, o lo que sea. Pero bueno, el arbitraje es una manera de litigio, es un foro distinto, pero como decía un buen amigo mío, corre la misma sangre. Sí, y sobre todo que tenemos muy pocos recursos. O sea, no somos una empresa, no tenemos despachos de abogados por todos lados. Somos una organización muy grande, con muy pocos abogados, considerando el volumen de operaciones que tenemos. Tenemos como $5,000 millones al año de presupuesto y no llegamos a 20 abogados. Entonces, no es... Y además, tenemos todo otro equipo que lidia con temas de derecho administrativo para temas laborales, porque la ONU también tiene su propio sistema de justicia laboral. Y bueno, ese tema yo no lo toco, pero por ejemplo, ha habido casos donde, por ejemplo, si hubiera un caso de colusión entre un proveedor y una persona adentro de la ONU, se abren 2 expedientes y tienes que estar viendo uno y el otro. Entonces digo, es un mundo interesante y un mundo muy rico donde hay muchas cosas que explorar, hay muchas cosas que aprender. Cuando yo estoy negociando algo, quiero entender lo que estoy negociando. Entonces, si estoy negociando un tema de tinta con nitrato de plata que es indeleble, voy a aprender del nitrato de plata. Mi primer trabajo, cuando estaba en la Libre, era trabajar para Fernando Potes en Terra, trabajando con temas de internet y trabajábamos al lado de los ingenieros. Entonces siempre me decía, bueno, ve y habla con ellos porque como que a ti sí te hacen caso y aprendí muy bien a hacer flujogramas, ¿no? Entonces cuando tengo que lidiar con los abogados de Zoom o con la gente de DocuSign, entiendo del negocio porque el core business es un producto de ingeniería. Entonces eso se entiende muy bien, pero tienes que tomarte el tiempo de saber de qué estás hablando, porque es muy difícil. Entender el problema sustantivo que estás manejando. Claro, y no negociar abstractamente. Una empresa es una empresa, pues no, o sea, PayPal no es lo mismo que un proveedor de medicinas, no es lo mismo que un proveedor de fletes, no es lo mismo porque, sobre todo porque la ONU, y toda organización pública, pero la ONU en principal es muy adversa al riesgo, sobre todo cuando estás comprando medicinas o productos de sangre que vas a mandar a Ucrania.
no puedes tener la típica táctica de derecho comercial de pasarle el riesgo al otro. Y tampoco lo puedes compartir porque no estás lidiando con iguales. Lo puedes asumir de diferentes maneras, pero mucho es eso. Ya lo último que vemos es qué va a decir el contrato. Pero todo lo demás es entender ese juego. Y yo creo que a las 2 escuelas a las que fui y las experiencias laborales que he tenido, trabajé muchos años en Washington, me dieron muy buenas maneras de hacer esa coreografía. Ahora, de alguna manera, hemos estado conversando mucho sobre la interacción de este mundo de organizaciones internacionales inmunes, sustraídas a los derechos domésticos, pero ahora me gustaría un poco conversar sobre el ejercicio del derecho sin contexto nacional. No sé si sea sin contexto nacional o más bien con una plusvalía de muchos contextos culturales. Porque cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, habíamos obviamente muchos hispanoparlantes, había muchos portugueses, brasileiros. Entonces, en inglés se dice IDB y en español se dice el BID. Entonces, hablabas en esta mezcolanza de inglés, portugués, francés, lo que caiga, español, lo que caiga, que mi jefe decía, bueno, es que aquí ya nadie habla español, todo el mundo habla Bidish. O sea, era nuestro propio idioma. Entonces, creo que eso es un poco lo que pasa. O sea, se crea un ambiente propio, pero finalmente es muy diferente trabajar para la ONU en Nueva York que trabajar para la ONU en Estambul, que trabajar para la ONU en Roma, porque hay un contexto y una expectativa de la profesión de la abogacía. En Estados Unidos le llamamos un high control environment, significa que aquí hay muchas expectativas acerca de lo que los abogados pueden o no hacer. Y no estás trabajando dentro de la barra de Nueva York, pero digamos que si estás de la ONU hablando a, yo qué sé, JP Morgan, Standard Chartered, etc., hay cierto nivel de profesionalidad y profesionalismo que se espera de un abogado. Seas de donde seas, no importa. Viene con un bagaje cultural y profesional muy fuerte. Pero cuando estaba en Roma es, ay, abogados. Pura tranza. Bueno, pero es porque la función cultural de un abogado en Italia es muy diferente. Y tienen otro tipo de escuela entiendo que es pintar con una brocha muy gorda, pero creo que, o sea, por más que estés divorciado del contexto doméstico, hay permeabilidad entre la profesión y dónde estás. Entonces, los eventos a los que vas, las cosas a las que te invitan, las clases que puedes dar. Entonces, yo sí veo mucha diferencia entre un contexto y otro. Pero, hay ciertas cosas, por ejemplo, que como un abogado entrenado en México y en Estados Unidos, el tema de la responsabilidad civil, cuando estás hablando de una cláusula de indemnización, ahí es donde nos vamos a los golpes, porque el concepto de lo que es indemnizar es completamente diferente. Y también hay países donde, por ejemplo, poníamos reglas de, ok, el proveedor tiene que asegurarse que los empleados estén usando todo el equipo de seguridad, bla, 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 bla. Cuando íbamos a hacer la inspección en el sitio, nadie traía cascos, todo el mundo traía las soldaderas y demás. Y me decía el proveedor, bueno, es que les damos todo el equipo, no se lo quieren poner. Y dije, pero tienen una exención. O sea, le dije, ¿qué pasa si se van a un tribunal laboral? Y me dicen, en este país no hay. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, como que también veían que veníamos con una aproximación muy académica de decir, workers comp, como que, ¿qué es eso? Seguro social, ¿de qué se trata? O sea, aquí es entender esos contextos. Y digo, de todas formas, el contrato iba a decir eso. Tengo cero expectativas de que lo van a cumplir, pero el contrato va a decir eso, porque nuestra función es levantar los estándares, no bajarlos. Pero
o sea, la ONU está en Nueva York, está en muchos lados, pero la mayor parte de nuestro trabajo está en el campo y ahí va a haber cierta injerencia de lo local, porque es como las empresas interactúan a la oponabilidad de lo que les estás pidiendo. Decir, sí, le dije, nos tienen que dar una carta de que no tienen deudas fiscales. Así como no, se la consigo. Me imagino que la mayoría eran de verdad, pero de seguro, o sea, estoy segura que en lugares en Irak me dieron garantías falsas, estoy segura. Pero la opción era que no se construyera la planta eléctrica. Entonces, porque lo que pasaba es que te decían, venga a mi oficina, le enseño el efectivo. Pero si querías una garantía bancaria, un título de crédito, pues nunca traté de cobrar uno, pero me imagino que no eran los Que a más lo seguros. mejor los tenías que meter con una raqueta de tenis para que pudieran rebotar bien. Probablemente, pero también es decir, bueno, o sea, porque lo que te está diciendo el proveedor es, a mí lo que me importa es tener efectivo, cash. Si tú quieres este papelito que para ti es sumamente importante, pero para mí no, porque se lo puedo pedir al de la caja, que me lo haga, literalmente, pues, pero ¿quieres que haya hospital o no? Entonces entras en todas estas circunstancias de hasta dónde llega mi entrenamiento de decir, es que necesito tener certeza absoluta. Si quieres certeza absoluta, no trabajes en la ONU, ni en ningún tema de desarrollo, porque no existe. Es lidiar con muchos tipos de riesgos, tratando de hacer lo mejor para la organización y para la gente para la que trabajamos, porque finalmente hay beneficiarios, que son los que nos importan, no que no nos importan los gobiernos, pero creo que eso es una escuela que me dio el trabajo y que nadie me enseñó en la escuela, porque pues si algún profesor está viendo un contrato y le digo, oiga, es obligación, pues sí, es como teórica, ¿de qué sirve? Pero digo, tienes jefes, tienes colegas, tienes precedentes, tienes maneras de ver cómo asumes el riesgo, porque estamos ahí porque nadie más puede estar. Claro, claro. Ahora, desde esta perspectiva, yo quisiera hacerte dos preguntas. Viendo tu propia vida en retrospectiva, ¿ha valido la pena este camino? ¿Y qué es lo que te ha dejado? ¿Qué es lo que has tenido que sacrificar? Porque toda elección implica una negación. Y yo creo que esa sería la pregunta inicial. La segunda pregunta sería a alguien que quisiera seguir el sinuoso camino al que tú te has referido, ¿qué le recomendarías hacer? Y si le recomendarías que lo siguiera. Buenas preguntas. Sí se ha valido la pena, pero no ha sido un camino fácil. No hay un sistema de recursos humanos diseñado a decir, sales de esta universidad, te meto en esta organización, así como hay para los despachos, sobre todo en las escuelas americanas. Tuve mucho apoyo de mis papás, de la Libre Derecho, de Yin Tai en Harvard, de April Stockley en Harvard, de decir, oigan, ¿y si no quiero hacer eso? Porque saliendo de Harvard me pude haber metido a trabajar a Skadden o a cualquier despacho, un año o dos, y tuve gente que me dijo, bueno, me encanta un reto, vamos a ver qué se puede hacer. Muchas veces me dijeron que no. Cuando acabé en Harvard no conseguí trabajo inmediatamente. Me fui a Monterrey, di clases un semestre y por azares del destino conocí a gente del International Law Institute que tenían un acuerdo con la Libre y así llegué a Washington. Entonces tuve trabajos muy mal pagados, pero me daban lo suficiente para estar en Washington, para tener una visa y para aprender. Entonces, Washington es una ciudad sin industria, o sea, más bien la industria es, más bien no produce nada, más que ideas.
Entonces, son relaciones con el gobierno principalmente y sí, servicios que giran alrededor de mantener ese aparato. sí. Pero en Washington, haber ido a Harvard es como haber acabado prepa en Monterrey. O sea, aquí todo el mundo es igual. Entonces, a mí, por ejemplo, mencionaste que trabajé en procurement y he trabajado mucho en procurement, he hecho mucha reforma de compras y contrataciones del Estado. Pero mi primer día en la oficina me dijeron, ¿sabes lo que es procurement? Y yo, pues, sí, licitaciones, derecho administrativo. Ah, bueno, hay que escribir una ley para Nepal. Y yo, okay. Era un proyecto de cooperación técnica del Banco Mundial. Y creo que me sirvió mucho que siempre me echaron el lado hondo en todos los trabajos que he tenido. Es decir, ok, averigua, ve. Y yo empezando Tírate a la alberca y buena suerte, ¿verdad? no, y sobre todo era, ¿y a qué familia jurídica pertenece Nepal? O sea, pero bueno, hay bibliotecas increíbles en Washington, hay centros de estudio, absolutamente todo, y bueno, y lo fuimos sacando. Pero, pues, mis amigos estaban ganando mucho más que yo. Y pues finalmente trabajaba en una ONG, luego me fui en despacho, pero tuve que entender que esos primeros años eran para aprender y no para ganar dinero. O sea, no estaba en situación de pobreza, pero viví 6 años en un estudio, o sea, ya tenía recámara. Pero estando ahí y pudiendo atar cosas, pues un día llegan al despacho y dicen, necesitamos a alguien que hable español y sepa derecho alemán. Porque una vez que estaba en la libre y quería hacerme materias en verano, quería tomar un curso en París y para poder pegar bien los créditos tenía que tomar 2 clases. Y tomé una clase que se llamaba Comparative Corporate Banking and Finance. Y era Alemania, Estados Unidos y Francia. Y tomé ese curso porque me quería ir a París un verano. Entonces dije, bueno, yo sé de derecho corporativo. Y con eso estuve muy involucrada en la investigación contra Siemens. Entonces, eso fue lo que eventualmente me llevó a la ONU. Pero apliqué, bajita la mano, a unos 80 puestos en la ONU. Porque no entendía y nadie me decía que tienes que ser súper específico. O sea, aplicaba cosas, el International Civil Authority. No, puedo hablar de manto acuático sin problema. Una cosa es que seas muy capaz de aprender muchas cosas y otra cosa es que puedas comprobarle a la organización que ya lo sabes hacer. Porque la ONU no es una escuela, ya quieren que sepas, que entres sabiendo algo. Y ahora estoy en muchísimos paneles de entrevistas y veo mis propios errores. O sea, no tenía nada que hacer aplicando un puesto ante el International Civil Authority, aunque están en el mismo edificio que yo y cada vez que paso y veo la placa digo, no me entrevistaron, pero bueno. O sea, creo que algo que fue muy importante es que tuve que aprender a manejar el rechazo y a manejar mi propio ego, que es considerable, porque pues Mafalda tiene un ego y yo también, pero Y se siente el agravio de no ser tomado en cuenta. claro, y además, pues yo era la estrellita marinera y era de repente, soy una estrellita marinera en un firmamento enorme. Entonces, lo que sí es que siempre dije que sí a cosas esotéricas, como, derecho alemán, sí, en Argentina, vamos. O sea, era porque se me hacía interesante. Y Washington es una ciudad fascinante donde los nerds son felices y podía aprender de muchas experiencias muy diferentes a las que había tenido en México. Y finalmente el despacho se ganó una licitación para hacer el sistema de sanciones del sistema de la ONU. Y pues como lo había estado haciendo desde el lado de la investigación, dije, bueno, voy a hacerlo de este lado. Entonces, se juntaron muchas cosas, pero pasaron 6 años. Y por mucho tiempo, pues tenía una visa NAFTA cuando estaba en Washington, la TN. Y pues hubiera sido mucho más fácil dejar la toalla, decir, bueno, me voy a hacer el doctorado o me regreso a Monterrey, o sea, era... pero dije, bueno, déjame intentar una vez más. Y cuando me llaman el que fue mi primer jefe en la ONU, me habla y me dice, oye, ¿no te quieres venir a implementar el proyecto? Te puedo dar un contrato de 7 meses. Y yo, bueno.
y te puedo pagar tanto. Yo, ¿no? Ok, pero me dicen, dije, ¿puedo hacerlo desde Washington? Me dicen, no, la ONU está en Nueva York, te tienes que venir a Nueva York. Y bueno, pues fue asumir un riesgo, cosa que, como he dicho varias veces, a los abogados no les encanta. Pero bueno, eso fue hace 11 años y estuve de consultor 2 años y llevo 10 años siendo staff. Pero fue, digo, la organización está sin dinero, o sea, no hay trabajos permanentes, pero es algo que definitivamente vale la pena, pero no es un camino sinuoso y tienes que estar preparado física y emocionalmente para aventártela, porque no es entrar a un despacho, tener 4 años, no es entrar a la academia y tener un tenure track, pero si lo sabes manejar bien, puede ser el mejor trabajo del mundo. Entonces, para otras futuras fans de Mafalda, sí, definitivamente vale la pena, pero hay que, uno, aprender idiomas. Inglés no es suficiente, francés creo que es esencial. Dos, saber hablar con no abogados, sumamente importante. Busquen trabajos, más que de despachos, busquen trabajos en empresas donde tengan que interactuar con equipos multidisciplinarios, porque eso es algo muy importante. Ser la niña más lista del cuarto, no. Si eres la niña más lista del cuarto, estás en el cuarto equivocado, como dicen en Washington. Pero es muy importante saber, pero es mucho más importante presentar y conseguir. O sea, hay que ser mucho más estratégicos en cómo usamos nuestro intelecto. No es nada más para pantallar a otras personas, que creo que es algo que me tardé mucho tiempo en entender. Y la otra, yo nunca hice pasantías, siempre hice trabajo pagado. La ONU decidió hace poco empezarle a pagar a los pasantes, que me parece sumamente importante. Pero también hay que entender que si uno hace pasantías, le puede echar muchas ganas y puede no funcionar. O sea, hacer una pasantía de verano en alguna oficina de la ONU en Ginebra no significa que te van a contratar mañana. Porque es un tema de volúmenes, es un tema de oportunidades. Tienes que hacer buenas relaciones y tienes que estar preparado a decir que sí cuando te ofrezcan algo. Yo estaba muy, muy feliz en Nueva York y en el 2017 mi jefe me dijo, bueno, si quieres una promoción te tienes que ir a Turquía. No, más bien, no me dijo que no tenía que ir a Turquía. Dijo, te tienes que salir de Nueva York. Había 5 puestos, uno en Panamá, había otro de Turquía. A mí el que me interesaba era de Turquía. Me dijo, pero es que no te van a contratar, no hablas ruso. Y yo, bueno, déjame intentar. ¿Por qué? Porque ya había pasado mucha parte de mi carrera trabajando con América Latina. Y apliqué al puesto y me lo dieron. Pero también hay que saber cuándo no escuchar a los mentores, porque este jefe mío me dijo, no te van a contratar, no hablas ruso. Y yo, bueno, vaya que me contrataron. Pero hay que saber tener criterio. Pero sí, efectivamente, creo que algo muy importante es que las redes, LinkedIn y todo eso, ha hecho sumamente fácil conectarte con gente que no conoces. Gina Marcos y Iván de la Garza son mis muy queridos amigos. Cuando me han mandado alumnos, siempre he hecho tiempo para hablar con ellos, pero creo que a la gente se le olvida que es, por más que te vean en redes o si ven esta entrevista, no te conocen. Entonces, pues, para mí sí es muy importante que haya cierta formalidad de decir, hola, soy esta persona, me interesa esto, aquí está mi CV, aquí está una breve introducción. Y es algo que en Harvard nos insistían mucho, nos decían, tienen que saber hacer cover letters, tienen que saber cómo hablar con gente que no conocen para dar una buena impresión de ustedes y de la institución de donde vienen. Y eso es algo que creo que con las redes y los WhatsApps y demás se ha perdido mucho. Y lo veo en la gente que me contacta por varios medios. Y creo que es importante saber que si estás en la abogacía, y es algo que Roble nos decía mucho, son profesionales, tienes que profesar fe en ellos. Y creo que es importante dar esa aproximación profesional, porque mucha gente te va a querer ayudar. Mucha gente me ayudó a mí y yo he ayudado a mucha gente, pero creo que es importante saber pedir de una manera constructiva
y que deje buen sabor de boca para que la gente te quiera ayudar. Y en un momento determinado, me parece también que son muchos temas los que nos quedan pendientes de conversar. Me da la impresión de que este mundo que tú manejas y en el que tú te desempeñas profesionalmente es tan amplio y tan variado que cada aspecto sobre el que conversamos podría dar tema para un programa por sí mismo en su complejidad. Quizá tan solo con que nos platicaras las anécdotas que tienes, que esas no hemos explorado en ellas, pero me imagino que han de ser un montón. ¿Mande usted? Definitivamente, hay que tener sentido del humor para trabajar en el sector público, sin duda. Pero al irnos acercando al final del programa, a mí me gustaría pedirte, Lorena, que nos hicieras el favor de decir un mensaje para el público que semana a semana nos escucha, pero con la conciencia de que este mensaje que tú dirijas no es un mensaje que será oído una sola vez, porque la característica que tiene este tipo de programas es que se escuchan mucho el primer día, pero luego en el transcurso del tiempo hay mucha gente que los va escuchando y quizá tu mensaje sea oído dentro de 3 meses o un año y no sabes cómo va a pegar en una persona como tampoco Kino, me imagino, sabía cómo iba a impactar de manera tan definitiva en tu vida. Muy bien. Bueno, mi mensaje para ustedes sería que no le tengan miedo a las cosas difíciles. Las cosas difíciles pueden ser los trabajos más interesantes, donde van a ser los mejores aliados y van a tener a los mejores amigos. Aprendan de todo, pero también cuídense ustedes mismos. No todo es intelecto y no todo es trabajo. Hay que tomar tiempo para nosotros, para calmar y sosegar el alma, por más alborotada que esté la cabeza. Hagan terapia, si les gusta hacer terapia, o hagan yoga, o vayan a misa, o hagan lo que sea que tengan para cuidar a las otras partes de su ser. Así como dijimos que en las disciplinas jurídicas son vasos comunicantes, la totalidad de la persona es la que tienes que llevar al trabajo y tienes que ser una persona plena para llevar todo tu ser al trabajo, para hacer ese cambio y trabajar de la manera en la que escojas para hacer un mundo mejor. Para hacer un mundo mejor. Y este último mensaje me parece especialmente significativo porque parece que está lleno de la esperanza que tú abrevaste de Mafalda y que con los años no solamente has ido cultivando, sino que parece que sigue siendo la guía de tu vida en lo personal y en lo profesional. Lorena, muchas gracias por haber aceptado compartir conmigo estos micrófonos. Espero que esta solamente sea la primera vez que nos reunimos. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resultan de su especial interés. Así es que saludo nuevamente a Lorena Sander González y querida Lorena, te agradezco muchísimo nuevamente tu participación, esperando tener el gusto de encontrarnos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.